Bueno, buenas tardes. Empezaremos con la segunda presentación. Esta presentación nace fruto de la tesis doctoral que la leí hace un par de años. Soy enfermera asistencial, como les he dicho antes, del Hospital Universitario de Vallebrón. He trabajado muchos años en la unidad de neurocirugía. Por lo tanto, en primer lugar, quiero dar gracias a la doctora Poca, que estoy aquí, gracias a que ella me hizo querer a este grupo de pacientes. Y también quería dar gracias a FEMACMA, por agradecerme, por darme la oportunidad de estar aquí, y a todos los pacientes con los cuales ha sido posible que les presente ahora este estudio. Algunos de ellos están aquí en la sala hoy, y por tanto, otra vez, gracias a todos vosotros. Pues cuando yo estuve en la planta de neurocirugía, conocí un grupo de pacientes especiales. Eran un grupo de pacientes que estaban tristes, tenían dolor, habían pasado por muchas especialidades y estaban en la unidad de neurocirugía. Todos ellos tenían en común un nombre, y esta es la malformación de Chiari. En ese momento encontré una afinidad con estos pacientes y años más tarde, cuando decidí realizar la tesis doctoral, pensé en realizarla a ellos, ¿no? Un tributo a ellos. Entonces pensé que era importante saber realmente cómo influye el Chiari en su calidad de vida, en el día a día, y cuál es su influencia, y si verdaderamente tienen ansiedad y depresión. Fue por ello que es cuando voy a presentarles ahora los resultados que obtuve. No voy a incidir en el tema y en la definición de malformación de Chiari, que se ha hablado a lo largo del día de hoy, pero sí decirles que he tenido en cuenta estas dos variables de hidrocefalia y siringomielia como dos variables que van a influir en estos pacientes. En principio yo he realizado el estudio sobre pacientes con malformación de Chiari 1, pero no por ello he tenido en cuenta ese subgrupo, que es el subgrupo de tipo 0 y también las malformaciones complejas de Charnella y el grupo de tipo 1,5. Así pues, como todos sabemos, la malformación de Chiari es compleja en sí misma por esa variabilidad clínica que tiene, y eso conlleva y eso repercute en su calidad de vida. Así pues, sabemos que el tratamiento, como ya se ha hablado a lo largo de todo el día, existe un tratamiento definitivo, que es el tratamiento quirúrgico, y existen otras alternativas de las cuales también hemos hablado hoy. Pero sin más, vamos a empezar a hablar de qué es ese concepto de calidad de vida. Es ese concepto abstracto, un concepto difícil de definir, porque además no tenemos unos criterios de normalidad. Pero podemos decir que es la percepción que tiene un individuo y la posición que tiene en su vida, dentro del contexto cultural, porque si este concepto de calidad de vida lo preguntara en Senegal, no sería el mismo que el que tenemos aquí en Barcelona o el que tenemos dentro de el estado a que pertenecemos. Por lo tanto, dependerá de las metas que tenemos en esta vida, los objetivos, las expectativas, nuestros valores y nuestras preocupaciones. Si este concepto de calidad de vida lo relacionamos con la salud, adquiere todavía un carácter más abstracto y más difícil. Hay algunos autores que además confunden o utilizan de forma indistinta el término de calidad de vida con el de calidad de vida relacionada con la salud. Cuando realmente, cuando aplicamos relacionado con la salud, se refiere a los efectos físicos, psíquicos y sociales de la enfermedad en la vida diaria, ¿no? Sin más, también podemos definir la ansiedad dentro de este marco teórico como un estado desagradable, afectivo, de intensidad variable y que se caracteriza por una sensación de inquietud y tensión y que se apoya en una predisposición a tenerlo o bien a una base congénita. Como depresión, vamos a definir aquel estado emocional caracterizado por una tristeza, una aprensión, sentimientos de inutilidad y culpabilidad, acompañado de retraimiento, indefensión y desesperanza profundos. Sin más, decirle que cuando he mirado en la bibliografía qué hay respecto a la calidad de vida de estos pacientes, solo encontré un artículo de Müller y Oro, un artículo que en el 2005, sobre una serie de 112 pacientes con o sin siringomielia, los valoraron en situación basal y tras la cirugía, y en ese caso obtuvieron una mejoría en la calidad de vida de estos pacientes en un 84%. A partir de aquí es cuando me planteé realizar el estudio, pensando con las hipótesis de que la malformación de Chiari 1 incide en la calidad de vida de los pacientes y que se asocia a síntomas de ansiedad y depresión, que los pacientes que presenten además enfermedades concomitantes con la hidrocefalia o la siringomielia perciben una menor calidad de vida que los pacientes que lo presentan de forma aislada, que los pacientes tratados quirúrgicamente mejoraban
pero que esta mejoría tenía que afectar a su calidad de vida y a los síntomas ansiosos y depresivos. Así pues, el objetivo general del estudio es conocer la repercusión de la malformación de Chiari en la calidad de vida y cómo se asociaba a la ansiedad y depresión. Y como objetivos secundarios nos planteamos evaluar la calidad de vida de estos pacientes mediante una escala de calidad de vida denominada SIP. Determinamos la repercusión de la hidrocefalia y siringomielia asociadas a la malformación de Chiari en la calidad de vida y si estos pacientes presentaban diferencias significativas respecto a aquellos que lo presentaban de forma aislada. Y después el tercer objetivo era detectar la prevalencia en pacientes con malformación de Chiari 1 que presentaban síntomas ansiosos y depresivos significativos. Así pues, explicarles que este estudio es un estudio prospectivo, observacional y descriptivo de una cohorte de pacientes afectos de malformación de Chiari 1. Estos pacientes pertenecen todos al servicio de neurocirugía del Hospital Universitario de Vall-d'Hebron. Tras la confirmación del diagnóstico, se realizó una evaluación basal a todos estos pacientes y en aquellos pacientes que nos dio tiempo se evaluaron a los 6 y 12 meses de la cirugía y que además eran candidatos a la cirugía. El periodo de inclusión fue de enero del 2009 hasta diciembre del 2013. Como criterios de inclusión era que tuvieran una edad entre 16 y 65 años, conocimientos de la lengua castellana, oral y escrita para poder contestar los test, con capacidad de lectura y escritura, ausencia de antecedentes neurológicos o psiquiátricos y la voluntad de participar en el estudio. Como criterios de exclusión fueron antecedentes de intervenciones quirúrgicas en otros centros que podían sesgar la muestra o que la malformación de Chiari fuera secundaria a otras patologías. Así pues, de una muestra de 142 pacientes tuvimos que excluir a 28 por no cumplir todos los criterios de inclusión y quedó finalmente una muestra de 114 pacientes. El protocolo que se les aplicaba era en situación basal y en aquellos pacientes que se operaban se pasaba el mismo protocolo a los 6 y 12 meses. Se evaluaba la calidad de vida con el cuestionario SIP, con la escala STAI se valoraba la ansiedad y con la escala BDI valorábamos la depresión. Así pues, las variables de estudio van a ser propiamente los datos demográficos, sexo y edad, la presencia o ausencia de hidrocefalia, el tamaño ventricular, que lo medimos con el índice de Evans, la presencia de siringomielia y la localización. Esta podía ser cervical, dorsal o cérvico-dorsal y los milímetros de ectopia amigdalar a partir de la resonancia magnética y, como no, los 3 instrumentos de estudio, que era la calidad de vida, la ansiedad y la depresión. Aquí es el test de SIP, es un test que consta de 136 ítems y que afecta a todas las categorías, en 3 dimensiones, 2 dimensiones y la total, y además se traduce en todas las categorías de la vida diaria. El test STAI o la escala STAI es una escala que valora la ansiedad de los pacientes, la valora en situación del momento que le pasó el test, que coincide con el diagnóstico de la malformación de Chiari, y además hay otra posibilidad que es el rasgo, que es la tendencia ansiosa que pueda presentar este paciente, por tanto obtenemos 2 valores, y finalmente el inventario de depresión Beck, que es un cuestionario autoaplicado de 21 ítems que valora signos típicos de los pacientes con depresión. Así pues, obtuvimos esta muestra que les he dicho de 114 pacientes con una media de edad de 41 años, un 70% de ellos fueron mujeres, 12 pacientes fueron asintomáticos, un 50% coincidiendo con la literatura presentaban siringomielia, obtuvimos que un 18% presentaban hidrocefalia y hasta el cierre del estudio un 50% de los pacientes recibieron tratamiento quirúrgico. En cuanto analizamos en situación basal la calidad de vida de estos pacientes, obtuvimos en 7 pacientes que no afectaban en absoluto a su calidad de vida. En este grupo de pacientes coincidía con pacientes que se habían diagnosticado de forma incidental. El resto de los pacientes tenía la calidad de vida afectada. Obtuvimos una puntuación media de 16, lo que nos permite afirmar que más del 90% de los pacientes estudiados presentaban afectación de la calidad de vida. En cuanto relacionamos la calidad de vida con la edad, obtuvimos que a mayor edad, un empeoramiento de la calidad de vida. Nos salía un valor más superior.
En cuanto analizamos la calidad de vida en las diferentes dimensiones, obtuvimos que en la dimensión física los valores más altos aparecían con mayor afectación en el desplazamiento y la movilidad. En la dimensión psicosocial, la mayor afectación era en los aspectos emocionales y en los aspectos intelectuales. Y en las categorías independientes y de todas, la categoría más afectada fue el trabajo. Son pacientes que pasan largos periodos de baja laboral, pacientes que están perdiendo lugares de trabajo, pacientes que están luchando por la incapacidad en estos momentos, juntamente con otras dos categorías independientes, como es las actividades domésticas y el ocio y pasatiempos. Decirles que la categoría menos afectada fue la nutrición. Un dato que nos llamó la atención es que cuando separamos los pacientes entre los que presentaban siringomiela y no siringomiela, presentaron mejor calidad de vida en situación basal los pacientes con siringomiela. Es un dato que nos sorprendió porque a priori son pacientes con una mayor sintomatología. En cuanto valoramos los resultados postquirúrgicos de la calidad de vida, obtuvimos en situación basal a los 6 y los 12 meses valores bastante similares. En cuanto analizamos la calidad de vida de los pacientes quirúrgicos y lo relacionamos con la ectopia amigdalar, los pacientes que presentaban una ectopia amigdalar superior a 12 milímetros presentaban un empeoramiento de la calidad de vida. En cambio, obtuvimos mejorías en los resultados postquirúrgicos, en la actividad emocional, siendo estadísticamente significativa a los 6 meses, y en la actividad intelectual a los 12 meses. En cuanto analizamos los resultados postquirúrgicos, igual que en situación basal, obtuvimos que a mayor edad, empeoramiento de la calidad de vida, tanto a los 6 como a los 12 meses. En cuanto analizamos la siringomiela, obtuvimos que los pacientes sin siringomiela mejoraban la calidad de vida respecto a los que presentaban siringomiela, mientras que los pacientes que eran portadores de una derivación ventrículo-peritoneal empeoraban su calidad de vida. En cuanto analizamos los resultados basales de ansiedad, obtuvimos que, en general, los pacientes con malformación de Chiari presentan un grado de ansiedad superior a la población en general. En cuanto analizamos y dividimos estos pacientes entre sintomáticos y asintomáticos, obtuvimos que los pacientes con sintomatología presentaban un mayor grado de ansiedad, sobre todo en la ansiedad de rasgo, es decir, esa tendencia ansiosa en su vida. En cuanto analizamos en relación con la siringomiela, obtuvimos que los pacientes que presentan siringomiela son pacientes que van a presentar más ansiedad. Y los pacientes que, en cuanto valoramos el aspecto postquirúrgico de la ansiedad, obtuvimos valores similares en la situación basal a los 6 y 12 meses, con una tendencia a una ligera mejoría de esa ansiedad. En relación a la ansiedad y tras la intervención quirúrgica, vimos que había una diferencia de género. Los hombres presentan más ansiedad que las mujeres y era estadísticamente significativo a los 6 meses. En cuanto analizamos la localización de la siringomiela, no había diferencias significativas en cuanto a la siringomiela en sí misma, pero sí en la localización. Los pacientes que presentaban una localización cervical presentaron menor ansiedad. En cuanto valoramos la depresión en situación basal, obtuvimos que prácticamente el 50% de los pacientes presentaban síntomas depresivos. En cuanto relacionamos en situación basal la siringomiela con la depresión, obtuvimos lo mismo que nos ocurría con la calidad de vida, que los pacientes con siringomiela presentan mejor signo de menos depresión, a diferencia de lo que pensábamos a priori. Y en cuanto relacionamos la edad con la depresión, a mayor edad, mayor depresión. En cuanto analizamos los resultados postquirúrgicos de la depresión y los relacionamos con la edad, seguimos viendo que a mayor edad, mayor depresión. Esta era mayor depresión y esta es en cuanto... Y en cuanto relacionamos la depresión, después de la intervención, aparece una ligera mejoría de la depresión en la fase postquirúrgica. Y la edad empeora tras la intervención quirúrgica, igual que en la situación previa.
En cuanto analizamos la hidrocefalia, los pacientes que tienen hidrocefalia empeoraba su grado de depresión tras la intervención quirúrgica. Y en cuanto analizamos la localización de la siringomiela, al igual que en la situación anterior, vemos que los pacientes que tienen la localización de la siringomiela en la zona cervical, tras la intervención quirúrgica, mejoran el cuadro depresivo. Así pues, como limitaciones de estudio, decirles que el propio concepto de calidad de vida es una limitación, debido a que es difícil de evaluar y que además no disponemos de criterios de normalidad. También comentarles que el test de SIP es un test muy largo, consta de 136 ítems y el paciente en ocasiones le puede ocasionar cansancio. También es cierto que la idiosincrasia propia del paciente puede ser una limitación. Son pacientes que están sesgados, llevan largos periodos de baja laboral. Obtuvimos un tamaño muestral que no fue excesivo, 114 pacientes, pero si lo tenemos en cuenta en el contexto de que es una enfermedad de baja prevalencia, podemos afirmar que estamos ante una muestra que es significativa. También decirles que hablábamos de una malformación de Chiari 1, pero para tener una muestra significativa incluimos malformación de Chiari 0, 1,5, incluimos también las malformaciones complejas de Charnella. Decirles que tal vez nos faltó realizar también un seguimiento de los pacientes que no recibieron tratamiento quirúrgico y que recibieron un tratamiento conservador. ¿Qué pasó con ellos? Y por último, decirles que este estudio es un estudio que se ha realizado exclusivamente con pacientes del Hospital Universitario Vall-d'Hebron, con lo cual no sabemos hasta qué punto estos resultados los podemos extrapolar a otros hospitales con otras características de población. Como líneas de futuro, decirles que en este momento estamos siguiendo el estudio, queremos saber qué pasa a largo plazo con estos pacientes. Pensamos que sería necesario realizar un estudio cualitativo para profundizar más en estos pacientes, conocer sus emociones, que nos pudiera explicar, ir más allá de un simple test o un cuestionario. También pensamos que sería necesario utilizar otros instrumentos para poder evaluar la calidad de vida. También pensamos que las repercusiones que pueden tener los procesos de invalidez pueden influir y en ocasiones igual nos pueden sesgar la muestra. Y por último, decirles que estamos en estos momentos iniciando un estudio sobre la calidad de vida de malformación de Chiari en niños para ver realmente cuáles son las diferencias, como ya se ha hablado a lo largo del día. ¿Qué pasa con la calidad de vida de los niños con malformación de Chiari en situación basal y después de la intervención? Así pues, para finalizar, decirles que la malformación de Chiari afecta de forma significativa en la calidad de vida de estos pacientes. Hemos visto que afecta a más del 90% de los pacientes en situación basal y que las categorías más afectadas son el trabajo, el ocio y el pasatiempo, junto con las tareas domésticas, la actividad intelectual, el sueño y el descanso, y que las menos afectadas son la nutrición y la comunicación. En situación basal, los pacientes con hidrocefalia asociada presentan una menor calidad de vida y que tiene más afectación en el aspecto emocional, el cuidado y movimiento corporal, y que los pacientes con siringomiela asociada presentan en nuestro estudio una mejor calidad de vida. Después del tratamiento quirúrgico, más de la mitad de los pacientes mejoran en su calidad de vida con valores similares a los 6 y 12 meses, aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas. Tras la cirugía, los pacientes con siringomiela asociada tienden a empeorar en la calidad de vida independientemente de su localización. Los pacientes con hidrocefalia también presentan una tendencia a empeorar la calidad de vida. Los pacientes con malformación de Chiari tipo 1 presentan un mayor grado de ansiedad que la población en general. Un 35% presenta un alto grado de ansiedad de estado y un 36% de ansiedad de rasgo. En relación con la ansiedad, después del tratamiento quirúrgico, un 22% de los pacientes no mejoran, coincidiendo con el grupo de pacientes que presentan siringomiela. El resto de pacientes mejora o mantiene los mismos niveles de ansiedad. Y por último, decirles que muchas gracias.